En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Me acompaña Ángela de Miguel, que es presidente de CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hay menos pymes, se están destruyendo micropymes desde la pandemia, un 16% menos desde entonces. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿creéis que la situación se va a estabilizar? ¿Y esto qué supone para el conjunto de la economía? Porque entiendo que las micropymes son motor esencial de nuestro crecimiento. Bueno, son motor esencial de nuestro crecimiento y también motor esencial de nuestra vida. Pensemos, cerremos un momentito los ojos y pensemos cómo sería nuestra vida en nuestros barrios, en nuestras ciudades, sin nuestros pequeños empresarios, sin nuestras tiendas, comercios, peluquerías, asesores. En fin, lo que yo creo que estamos viviendo una situación muy preocupante, estamos perdiendo nuestras microempresas, no están entrando nuevas propuestas en el mercado, en el sistema económico. Y eso es prácticamente pues porque nos lo están poniendo muy difícil, porque cuando las cosas son fáciles, pues la gente quiere emprender y quiere desarrollar proyectos empresariales. Y luego los que ya están, pues muchas veces tienen que cerrar. Lo ponen difíciles por las trabas administrativas, por los altos impuestos. ¿Cuáles son las trabas a las que se enfrentan día a día esas micropymes? Y no sé si hay solución, si ustedes tienen un diálogo activo con el gobierno y ven que hay salida o una mejora. Bueno, nosotros, bien lo mencionabas tú, uno de los principales problemas que tenemos es todo el tema de las cargas burocráticas. Que tenemos, la verdad es que son terribles. Un pequeño comercio hace un año tenía que cumplir 3.000 normas, ya estamos en 3.500 a día de hoy, que lo sacaban el otro día, un pequeño comercio. Entonces es prácticamente imposible, ¿no? de simplemente conocer esas 3.500 normas que uno tiene que cumplir. El aumento de los costes, pero sobre todo el aumento de costes laborales, eso también vemos cómo está incrementándose constantemente cada año en un 3%. Antes de la pandemia los crecimientos en los 10 años anteriores era de un 0,3%, ahora vamos más o menos sobre un 3% anual de incremento de costes laborales y, por supuesto, también la presión fiscal a la que estamos sometidas las empresas. El esfuerzo fiscal que tiene que hacer una empresa en España, pues más o menos en España el 33% de la recaudación la aportamos las empresas y la media de la Unión Europea es un 25%. Y con eso pues tenemos que competir y realmente la situación es muy complicada y las más pequeñas pues no pueden porque nos resta competitividad y no tenemos esa capacidad de completar toda la burocracia que se nos exige. Claro, a esas 3.500 normas, permítame añadir un ruido que entiendo que le quita el sueño a mucho pequeño empresario, a mucho autónomo, que es el tema de la reducción de la jornada laboral, del registro horario o también de la subida del salario mínimo interprofesional. Entiendo que esto es un freno para la apertura de nuevas microempresas. Por supuesto que sí, y sobre todo también para que continúen las que ya tenemos. Por ejemplo, en la microempresa ya el salario mínimo interprofesional está por encima del 70% del salario, es decir, que prácticamente todo el salario mínimo está cubriendo prácticamente todo el salario de las empresas más pequeñas, muy por encima de ese 60 de la media, que es el que buscaba o que pretende de alguna manera la ministra, pues en la microempresa ya estamos en el 70, superando mucho. Y en algunas zonas de España, como puede ser Huesca, por ejemplo, está en el 82%. Creo que es importante tener en cuenta que no tenemos esa homogeneidad, por eso a veces este tipo de medidas, cuando se hablan de las medias, pues puede ser, pero cuando estamos impactando y vemos realmente cómo impacta en diferentes territorios, en diferentes sectores, vemos que realmente es muy negativo. Las 37 horas y media no solamente es el tema de los costes, también el tema organizativo. Al final un pequeño comercio, por ejemplo, un pequeño restaurante con 1 o 2 trabajadores, pues va a tener que reducir su horario de apertura al público y, muy importante, incrementar los costes, las horas laborales en los trabajadores autónomos, que también
son trabajadores y también tienen que tener Ujú, esos derechos. Nos preocupa mucho. Y el ujú, tema del registro horario, pues para la microempresa, que no tenemos expertos en tecnología, que muchas no están digitalizadas y que muchas están en el mundo rural donde no hay ya. conexión, es imposible cumplirlo. No es que no se quiera, es que mucha microempresa es imposible que pueda cumplirlo. Ujú. Y Ángela, a esto se añade el que estamos con un gobierno que no tiene presupuestos. El que no haya presupuestos y que estemos trabajando con los prorrogados desde el año 2023 de otro gobierno, ¿esto qué le supone a la pequeña y mediana empresa? Bueno, pues al final es que es muy complicado establecer nuevas líneas o establecer una dirección sobre dónde se quiere, hacia dónde queremos ir. Pero bueno, pues como cualquier presupuesto que podamos tener en cualquiera de nuestras empresas o en nuestra familia, tú al final tienes que saber dónde quieres ir y ajustarte en esa línea, con lo cual, pues eso ahora mismo pues no lo podemos tener al no tener estos presupuestos. Ujú. Una cosa más, por regiones y por sectores, ¿el cuento va de distinta manera o les afecta a todas igual? Bueno, afecta en global, es verdad que no todos los sectores, hay sectores siempre que son un poquito más pujantes o territorios donde se está mejor, ¿no? Pero realmente lo que estamos viendo es que me da igual el sector que cojamos o el territorio que cojamos, las empresas más pequeñas, con toda la carga burocrática que tenemos, los costes laborales y el esfuerzo fiscal que tenemos que hacer, lo tenemos muchísimo más difícil que las empresas que son un poquito más grandes. En cualquiera de los casos es una auténtica carrera de obstáculos que recorren cada día nuestros héroes, nuestros pequeños empresarios, que realmente siguen siendo optimistas, están con ilusión, pero que cada día se lo ponen más fácil. Pero al final, en todos los sectores y en Ujú. todos los territorios, la vida es realmente complicada para nuestros Ujú. pequeños Ya. empresarios. Una cuestión más, Ángela, aquí estoy viendo que lo que usted me está contando refleja muy bien lo que viven muchos pequeños empresarios, muchas micropymes y muchos autónomos y no tiene nada que ver con esas grandes cifras que vemos y que cantamos aquí en la radio todos los días. Ese crecimiento económico más vigoroso en España que en el resto de nuestros competidores europeos, ¿no? Estamos viendo como dos realidades, dos Españas, o sí. Eh, Sí, estamos viendo, al final estamos dejando fuera o dejando atrás a la parte más débil del sistema y eso pues nos parece que es muy preocupante porque en un momento de crecimiento económico nuestras microempresas tendrían que estar creciendo y no lo están haciendo, están desapareciendo. Cuando acabe el crecimiento económico tendremos un problema, ¿no? Al final, por ejemplo, la empresa más pequeña no puede contratar, ahora mismo está contratando un 0,3 y sin embargo las grandes están contratando un 4,5%. O sea, al final las grandes están creciendo, están bien, las medianas pues están mejor y según vamos reduciendo el tamaño, pues no vamos en la misma proporción, con lo cual al final lo que estamos viendo es que se está haciendo una política pública que está dejando atrás a los más débiles, en este caso a las microempresas, en vez de tener unas políticas públicas que acompañen al crecimiento global desde el más pequeño hasta el más grande y estableciendo muchísimas barreras de entrada para que nuevos empresarios, nuevos emprendedores puedan Ujú, empezar y ujú. desarrollar una actividad profesional. Estupendo. Ángela de Miguel, presidenta de CEPIME, un auténtico placer. Muchísimas gracias.